Excelente, gracias. Quiero agradecer a los organizadores y a los presentadores por haberme invitado a participar en esta excelente sesión. Recuerdo que la sesión pasada fue maravillosa y me daba mucha emoción participar el día de hoy. Disculpen la iluminación o la falta de, pero son aproximadamente las 5 de la mañana y me imagino que ese es el caso para varias personas. Por tanto, les agradezco por su compromiso en un sábado al estar participando con nosotros. Sé que el tema general de esta sesión son las capacidades, el desarrollo de capacidades de los individuos en la evaluación. Y quiero mencionar que ha habido mucho progreso en distintos dominios metodológicos, los cuales me parecen tienen un impacto directo en la evaluación y en nuestra capacidad de evaluar. Un ejemplo es el uso de Twitter. A partir de las Naciones Unidas se muestra que hay diferentes enfermedades en distintas regiones, las pueden rastrear y se puede ver también en Facebook. También me interesa ver cómo es que podemos apalancar estas nuevas capacidades para la práctica evaluadora. Ese será el enfoque de mi sesión. He investigado mucho el crowdsourcing, sobre todo en la evaluación. Así pues, para aquellos que no estén familiarizados con este término, crowdsourcing, les voy a brindar una breve definición de lo que significa. Crowdsourcing es el reclutamiento pagado de una fuerza de trabajo mundial independiente con el objetivo de trabajar sobre una tarea definida específica o un conjunto de tareas. Es decir, tienen acceso a miles, cientos, si no es que miles de personas. Esto es algo que podría ayudarles posiblemente en la evaluación. Históricamente hablando, el crowdsourcing se ha utilizado para etiquetar imágenes, traducir texto. Incluso hay investigaciones que muestran que si la tarea de traducción se hace de una manera efectiva, van a producir resultados igual de eficientes que un traductor profesional. Además, se puede revisar contenido en el sitio web y la búsqueda y rescate, el Search and Rescue. Esta es una forma clásica en donde los investigadores fueron capaces de recopilar aproximadamente 15,000 personas para poder revisar imágenes satelitales y después ubicar la ubicación de un avión, por ejemplo. Además, podemos mencionar la posibilidad de llenar encuestas. Por supuesto, depende de lo que ustedes quieran representar. Y para la visualización de datos, esta es otra área que me interesa. Lo que he hecho en el pasado, por ejemplo, ha sido publicar. Al trabajar en una evaluación, algunas veces utilizo este tipo de crowdsourcing y publico esta información en línea. Les digo, bueno, ¿qué visualización es la más clara? ¿Qué les parece? Para asegurarme que aquello que creo que se está representando en la visualización realmente se interprete de la manera en la que lo estoy buscando. He aquí un ejemplo de la visualización que creen que es la mejor y la más clara. Esto me ayuda a diseñar y desarrollar visualización de datos sumamente efectiva mediante estas técnicas. Ahora, ¿cómo tenemos acceso a este crowd? Hay un sitio web que te permite tener acceso al crowd. Hay varios, sin embargo el más utilizado o uno de los más utilizados es Amazon Mechanical Turk. Es una inteligencia artificial y hay varios estudios en donde se muestra que aproximadamente 500,000 personas en el mundo, sobre todo en Asia del sureste y en América del norte, trabajan con esta herramienta. Sin embargo, hay individuos en todo el mundo que pueden tener acceso a esta herramienta. Y a mi parecer, en los siguientes 5 a 10 años va a tener un mayor uso.
En crowdsourcing, en Amazon en este caso, en AmTurk, hay acceso a lo que se llama tareas de inteligencia humana o HIT en inglés. Aquí se puede elegir cuál va a ser el pago aproximado asociado a esa tarea y cuánto tiempo va a tomar el llevar a cabo esa tarea. Se puede ver el panorama, cómo es que se verá. Se puede observar la encuesta, la información que se ha podido recolectar. Y en línea además se publica. Se puede publicar de acuerdo a los parámetros que ustedes elijan. De esta forma los individuos pueden comenzar a completar esas tareas. Por ejemplo, si ustedes quieren validar una encuesta o ver cuál ha sido el entendimiento de las personas, pueden publicar y pedirle a 50 personas que terminen la tarea y que por favor la evalúen. De hecho, incluso hay publicidad. Además hay otro sitio web, quizá no es tan conocido, pero está relacionado y se llama Turk Prime. Lo bueno de Turk Prime es que está creada para investigadores y evaluadores. Cuenta con más herramientas para desarrollar instrumentos y también les ayuda a poder acceder a otros medios. Y, por supuesto, es más sencillo y asequible dado que no hay una estructura de pago. De hecho, si ustedes recopilan más de 10.000 respuestas, hay una tasa de comisión y si es menor a esos 10, entonces no existe la tasa. Básicamente, digamos que son $100 y Amazon les cobra $40. Lo que hace Turk Prime es algo llamado microbatching, es decir, automáticamente publica hasta 10 respondientes y una vez que esos 10 hayan completado, avanza a los siguientes 10. Por tanto, puede alcanzar hasta 100 individuos, aquellos que ustedes querían contactar. Por tanto, la comisión de Amazon va, en lugar de 40%, se reduce al 10%, lo cual es una buena opción. Ahora, quiero darles una idea sobre qué es crowdsourcing y cuáles son sus posibles usos en la práctica evaluadora. Existe un concepto llamado la sabiduría de las masas y es la idea o de la multitud. Aquí la idea es que si se cuenta con la perspectiva de diferentes individuos, habrá una mejor labor en cuestiones de análisis, de predicción y de distintas variables. Sin embargo, tiene que llevarse a cabo bajo ciertas condiciones para poderlo optimizar. Es decir, esta multitud tiene que ser diversa. Si se está haciendo un estudio de crowdsourcing, si todos tienen la misma edad, el mismo trasfondo, no va a ser lo mismo. La diversidad es clave. Cada respuesta tiene que ser independiente de la otra. Una persona que está respondiendo no debe saber las respuestas de la otra. Y lo importante de las plataformas de crowdsourcing es que te permite hacer justo eso, el desconocer las respuestas del otro. Por tanto, no existe un componente sesgado. Ahora, aquí nos debemos basar en el entendimiento local. Le puede solicitar a la multitud que hablen. No le puede solicitar a la multitud que hablen sobre un individuo porque puede que no cuenten con la información. Por tanto, si se les están haciendo preguntas, por ejemplo, opiniones, se les tienen que preguntar cuestiones que realmente sean relevantes de acuerdo a sus antecedentes, a sus orígenes. Además, las respuestas por parte de una multitud van a brindar la mejor respuesta. Al tener opiniones diversas, encontraremos el promedio de la respuesta
correcta. Deben ser agregadas. Desde un punto de vista metodológico, las implicaciones de crowdsourcing están ligadas, al menos a mi parecer, a los métodos cuantitativos, cualitativos, métodos también conjuntos y de evaluación. Entonces, de la parte cuantitativa, podemos tener una multitud con grupos comparativos. Hicimos un estudio y no puedo mostrárselos, pero es parte de la presentación. Si ustedes la recibieron, pueden acceder. En este estudio hicimos pruebas aleatorias y estábamos haciendo pruebas con un resultado específico. Contábamos con un tratamiento para una enfermedad real, controlada, y luego hicimos un estudio con un grupo comparado, que fue el resultado de la multitud. Ahí pudimos equiparar el tratamiento y una de las preguntas que queríamos resolver era: ¿la multitud produjo el mismo resultado que el grupo que realmente contaba con este tratamiento? Y la mayoría de las veces nos dimos cuenta que sí. Ahora, no voy a decir que esta es una respuesta definitoria, soy bastante cauteloso. Simplemente quería llevar a cabo una prueba de concepto, la cual nos sirve para ver si esta herramienta sirve para los fines que tenemos en mente. Debido al tiempo, quise incluirlo, pero incluí toda la información, dado que sabía que la presentación estaría a su disponibilidad. Sin embargo, por cuestiones de tiempo no podré mencionar toda la información. Ahora, otra perspectiva que creo tiene mucho potencial es el análisis de métodos conjuntos o mixtos. Aquí ustedes pueden tener datos cuantitativos y cualitativos, y hemos hecho varios estudios que responden a esa pregunta. El estudio más básico que hicimos fue el de prueba de concepto. Aquí tuvimos una transcripción sobre una plataforma de crowdsourcing e hicimos que la multitud cumpliera con dos tareas distintas. Una era calificar la experiencia, si fue buena, si fue mala, en una escala. Y tenían que elegir el texto de las entrevistas que apoyaba esa calificación. No nada más era el contar con una opinión, sino que esta calificación tenía que contar con evidencia o con pruebas. Descubrimos 5 pruebas distintas, porque nos dimos cuenta que quizá no habría consistencia. Pensamos, bueno, si publico esta información 5 meses después, ¿será consistente la información? Esta es más o menos la tarea. Ellos tenían que darle clic al texto. Y lo que descubrimos fue, si ustedes ven la columna del lado derecho, van a observar distintas muestras, las samples. En las diferentes muestras la respuesta fue prácticamente la misma en términos de la calificación, y para mí fue algo muy alentador. Y este fue lo que ustedes observan en verde, fue la selección que eligieron, el texto más frecuentemente seleccionado. Como pueden ver, hay una alta confiabilidad, dado que fuimos capaces de producirla mediante este crowdsourcing, lo cual tiene implicaciones interesantes para nuestra práctica. Realicé un estudio similar, nuevamente lo añadí por el grado de complejidad. Lo que quería mostrar es que en este estudio les solicitamos identificar aquellas cuestiones positivas del programa, aquellas que eran neutras y aquellas que no eran tan buenas del programa, a partir de la transcripción de una entrevista. Lo fascinante fue que añadimos la parte de la complejidad, en donde les pedimos que realmente se enfocaran en 3 áreas distintas, y en diferentes muestras básicamente produjeron los mismos resultados. La parte azul representa la parte neutra, lo verde la positiva y lo rojo aquello que se percibió como una característica negativa.
Desde el punto de vista de implicaciones, no creo que esto reemplace un análisis de buena calidad, pero desde otra perspectiva nos puede brindar otra óptica sobre estos grupos y a mi parecer puede tener un uso muy amplio. Este es otro estudio en donde les pedimos evaluar cómo desarrollábamos la teoría de los programas, es decir, los componentes teóricos. Aquí buscábamos saber si la multitud era capaz, es decir, nosotros les dijimos, estos son los resultados que buscamos, y nosotros quisimos ver si ellos podían identificarlos en la transcripción, para ayudarnos a entender si los modelos teóricos realmente se estaban mostrando en las entrevistas. Tuvimos un caso en específico en el cual nos enfocamos en estos resultados intermedios y nuevamente hubo una serie de transcripciones, ellos las leyeron. Lo excelente fue que realmente fueron capaces de mostrarnos cómo es que los distintos individuos, porque fueron tres transcripciones diferentes, observaron los resultados de una manera distinta pero sutil. Por ejemplo, la parte del medio. Lo que apareció ahí fue que dos individuos pensaron que fue una experiencia positiva. Experimentaron este apoyo académico como parte del programa, mientras que el tercer individuo dijo que no lo experimentó, sino es que fue una experiencia negativa. Entonces tratamos de descifrar conforme generábamos las transcripciones, cómo tener este análisis sobre la implementación del programa y la frecuencia, porque no nada más nos mostraron sus percepciones desde el punto de vista académico, sino también nos mostraron si era positivo o negativo mediante un texto. Entonces este fue un análisis desde distintas perspectivas. Nuevamente este es el panorama general del estudio y se los muestro como referencia. Ahora, este estudio creo que realmente puede aplicarse para la práctica evaluadora, sobre todo porque para aquellos que recopilan respuestas abiertas en las encuestas, algunas veces no tienen el tiempo, la energía para realmente ir leyendo respuesta tras respuesta y tampoco las pueden ni categorizar ni analizar. Entonces, si nosotros les damos un marco con una estructura a este grupo de respuestas cortas y abiertas, si hacemos eso, nosotros contábamos con códigos capacitados, es decir, era un proceso tradicional. El acuerdo entre, no sé por qué no se muestra, este fue uno de los resultados, fue un acuerdo del 87% con los codificadores. La respuesta más baja fue del 60%. Y realmente fue una tarea. El acuerdo en promedio, vimos que se alcanzó de un 80-84%, en algunas ocasiones fue del 90%. Entonces, el acuerdo fue aquello que eligió la multitud para una respuesta abierta y lo que hizo un codificador capacitado. El potencial aquí fue que realmente nos permitió analizar estas respuestas abiertas de una manera relativamente efectiva y con una alta tasa de confiabilidad, diría yo. Finalmente, uno de los últimos estudios que quiero compartir con ustedes, para mostrarles la dirección a la que nos dirigimos, está relacionado al uso del crowdsourcing para generar criterios y estándares para los programas. El marco de trabajo de estos, que es muchos programas, rara vez es de una perspectiva del público, así que no se siente incorporado o representado. Este fue una disertación de estudio de uno de mis antiguos estudiantes, alumnos, que estaba buscando tratar de generar criterios
para evaluación de, en este caso, un programa de primaria. Y aquí lo que pudimos hacer es realmente mostrar si lo pueden hacer o no. Y los detalles del estudio están representados aquí y en casos específicos. Pero uno muy importante que quisiera mencionar, y esta será mi última diapositiva, ellos pudieron enfatizar ciertos criterios que fueron ambos importantes y consistentes. O sea que utilizaron el mismo criterio en varias muestras y luego se preguntaron cuál era la más importante. Esta columna de importante y consistente realmente es el criterio base que pudimos utilizar para esta evaluación y luego lo compartimos con evaluadores expertos que trabajan en este ambiente particular, y aquí generamos uno por el público y otro por los expertos y preguntamos cuál sería la mejor o cuál utilizarían. Los expertos dijeron que ambos criterios eran muy buenos y así que incorporamos elementos de ambos. Así que tenemos esta perspectiva pública y esta opinión pública sobre los criterios que quisimos implementar. Y pareció ser muy valioso a los expertos también. Así que creo que hay un gran espacio de desarrollo en esta área. Y ahora quisiera dejar tiempo por si hay preguntas. Muchas gracias, Tarik. Sí tenemos algunas preguntas. Las leeré en voz alta y luego te las copiaré en tu chat. Nos quedan 3 minutos para preguntas. Así que haré todo lo más rápido posible. Primera pregunta, ¿cómo podemos aplicar los estudios cualitativos de crowdsourcing? Y luego las otras preguntas que tienen que ver sobre este tipo de estudios. La primera es cómo personalizar y seleccionar el grupo objetivo. Cuando hablamos de crowdsourcing, ¿qué tamaño considerarías? ¿Acaso es diferente a otros estudios de evaluación? Y también, ¿cómo asegurarnos tener las respuestas de la muestra correcta en el análisis de datos? También tenemos una pregunta sobre inteligencia humana y de trabajo. ¿Y cómo se aplica a todo el mundo? Primero te daré el micrófono y ahorita te escribo las preguntas en el chat box. Perdón que te apresure, pero el tiempo es muy valioso y vamos un poco atrasados. Perdón por tomar tiempo. Quisiera hablar de selección de muestras. Ustedes van a poder seleccionar los criterios. Entonces, si quieren ciertos individuos en ciertas regiones, lo pueden agregar a su encuesta. Y para aquellos que no califican o no saben dónde encontrar a aquellos que están buscando, lo pueden encontrar ahí. La calidad de los datos o la información se puede encontrar en estudios de réplica, en economía, sociología, psicología, en donde ya se han establecido teorías y resultados que están conectados y que han sido replicados una y otra vez. Lo que ellos hicieron para probar la calidad es poner esos diseños en una plataforma de crowdsourcing y resultó que esta plataforma arrojó los mismos resultados. Entonces tenemos esa parte de la calidad. Y en cuanto al incentivo de mentir o hacer trampa, no se presta mucho en este ambiente de crowdsourcing. Sí ocurre, pero no está muy presente. Sobre todo porque hay un mecanismo de retroalimentación asociado. También hay un porcentaje de aprobación por individuos si cumplieron una tarea exitosamente o no. Entonces, así suben los medidores.
hay varias cosillas que nos pueden dar una respuesta de calidad entonces. Y creo que eso es todo el tiempo que me queda.